Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y estamos ya en contacto con la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión Multipartidista que investiga el denominado caso Encuentro, para hablar sobre lo que ha ocurrido hasta el momento en este proceso de investigación. Abogada Pazmiño, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a usted, Fausto, por la invitación. Un saludo a todos quienes conforman FM Mundo, de igual manera a todos los ecuatorianos. Asambleísta, quedan pocos días y avanzado ya con las investigaciones. ¿Cuáles son los indicios que usted cree podrían llevar a un juicio político al presidente Guillermo Lasso? Bueno, según el modelo del señor Guillermo Lasso, concentrar el poder en una sola persona, quien está involucrado en toda esta presunta red de corrupción, que es el señor Hernán Luque, a través del decreto 163 firmado por el señor presidente. De igual manera, la comparecencia del señor Contralor, quien manifiesta haber hecho una auditoría en todas las empresas públicas y que existe 164 informes con responsabilidad penal enviados ya a Fiscalía, y que todo esto lo conocía el señor presidente, pero no se ha pronunciado ni tampoco ha informado al país, y no se ha visto que ha hecho cambios con los gerentes de las empresas. A raíz de que sigue saliendo audios, de que siguen saliendo más documentos, han comenzado a hacer los cambios o han esperado que haya allanamientos para pedir que pongan en consideración su puesto. También asoma un nuevo informe que presuntamente estaría relacionado el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza con el narcotráfico y con la mafia albanesa, a través de su cuñado Danilo Carrera, quien a la vez ha tenido amistades y han estado revisando hojas de vida con el señor Rubén Cherres para poner en diferentes puestos públicos a estos personajes. ¿En qué parte, asambleísta, en qué parte del para ir por partes, en qué parte del informe de esta investigación previa que fue archivada, según se ha informado, en enero del 2022, en qué parte de ese informe se menciona o se registra algún video, fotografía o documento donde se le vincula al presidente Lasso? En este documento se han escuchado varias conversaciones, hay transcripciones de las conversaciones realizadas por la Policía Nacional, especializada en toda esta investigación de narcotráfico. No se nombra al señor Guillermo Lasso Mendoza, pero se le nombra o se escucha cómo se reúne el señor Danilo Carrera con su amigo Rubén Cherres, y comienzan a hablar de ministros, de ciertos personajes, de generales, para que el general pueda ascender, para que el ministro pueda ocupar una cartera de Estado. Y luego el señor que ha ocupado la cartera de Estado manifiesta que, para no hacerle daño al presidente, presenta su renuncia, y no rechaza que sí habló con el señor Danilo Carrera y con el señor Cherres para que le pongan como ministro. Estas cosas son conversaciones, 10,000 conversaciones que han hecho las investigaciones, la policía, y están transcritas en este informe. Ahora, legalmente y de acuerdo a lo que se ha informado incluso desde Fiscalía, esta investigación previa se archivó precisamente por no tener elementos de convicción para seguir adelante, para poder seguir con este proceso de indagación. Esto, ¿por qué podríamos pensar que da elementos para vincular a más gente, si es que en algún momento no hubo estas certezas para el propio fiscal? Hay bastantes dudas de que tanto la policía, los fiscales, los jueces no hayan recibido alguna llamada para que puedan dar o archivar ese informe. Pero hablamos de dudas, hablemos de certezas. Eso dice que es que la justicia no podemos creer en la justicia. El presidente lo dijo a través de una rueda de prensa de un programa para todos los ecuatorianos. Hay que investigar. La señora fiscal ha dicho que ese informe existe. No saben por qué ha sido archivado, sabiendo que se inició una indagación previa. Por algo han de haber iniciado una investigación. Están policías especialistas, transcriben lo que acaban de escuchar. ¿Cómo podemos nosotros decir que eso no puede o no amerita continuar con las investigaciones? Entonces, la señora fiscal ya está
haciendo las investigaciones y el día de mañana será recibido en la Comisión de la Justicia, la Verdad y los Delitos contra la Corrupción. Y ahí tendrá que también decirnos por qué se archivó este informe, que es la duda que todos tenemos, ¿no? Hay varias autoridades que han comparecido y han llegado hasta la Comisión Multipartidista para dar su versión, incluso como parte de este proceso de investigación. ¿Cuáles son los nuevos aportes que en estas últimas horas podríamos, a los cuales podríamos referirnos respecto de esta vinculación o cercanía de este informe, de esta indagación, de esta investigación previa con las máximas autoridades del Ejecutivo? Bueno, en el entramado de una red de corrupción, nosotros tenemos un decreto firmado por el señor presidente violando la ley, violando la Constitución, en el que le da todos los poderes al señor Hernán Luque, y que era el señor Hernán Luque quien ponía a todos los gerentes. Hemos visto cómo han allanado a un gerente de Petroecuador, cómo han allanado también de igual manera a Carondelet, involucrados muchos audios, muchos documentos de toda la corrupción dentro de las empresas públicas. Ahora, con un nuevo informe, se ha preguntado a varios de los personajes cercanos al gobierno del señor Guillermo Lasso si le conocían al señor Danilo Carrera, si conocían al señor Hernán Luque, el señor Rubén Cherres, y han manifestado que sí. No dicen, ellos niegan también de que hayan manifestado o hayan opinado en poner algunas autoridades, pero las conversaciones de las investigaciones que han hecho los policías así lo revelan. Hay que seguir investigando. Estamos nosotros todavía hasta el día de mañana con las comparecencias. El día miércoles estaremos debatiendo ya el informe final de toda la documentación que nos está llegando. Se está construyendo el informe. Como yo he mencionado, presuntamente va a haber varias cosas, ¿no?, para un posible juicio político con el señor presidente. Ahora, el gobierno, a través de su ministro de gobierno, recientemente posesionado, Henry Cucalón, han intentado marcar distancia respecto a ciertos personajes que están siendo parte de este informe. Por ejemplo, en el caso Rubén Cherres, en el caso Hernán Luque, sobre quien inclusive el presidente ha pedido que se lo ubique, que se lo capture. No, esto no ha ocurrido. Hernán Luque y Rubén Cherres no se sabe su paradero. Se sabe extraoficialmente que están uno de ellos en Argentina, pero ¿cuál es su lectura de esta distancia que ha marcado y la respuesta que ha dado Henry Cucalón desde el gobierno respecto de estas presuntas vinculaciones? Aquí hay muchas contradicciones, Fausto. Mire lo que salió a decir en cadena nacional el señor presidente, muy enojado, que esto es uso del libertinaje, y arremetió contra el licenciado Anderson Boscan por la investigación que ha hecho. Si no tuviera nada que temer, si no hubiera nada de corrupción, nada de vínculos con el narcotráfico, ¿por qué ahora dice que se le busque, se le condene al señor Hernán Luque y al señor Rubén Cherres? Hay bastantes contradicciones de parte del gobierno, siguen saliendo más cosas, más denuncias, y hay que seguir investigando. Pero como le dije, es un grave problema que tenemos los ecuatorianos, y ese problema se llama Guillermo Lasso Mendoza. Lo hemos analizado hace pocos minutos con el abogado Ismael Quintana, constitucionalista, y él planteaba que para llegar al juicio político no existen, o al menos en este caso no existirían las causales necesarias, a menos que, según dijo, se adapte un posible cometimiento de un delito, se le impute uno de los delitos que son parte de las causales para un juicio político. ¿Usted cree que van a llegar a ese punto? ¿Esa va a ser ese es el propósito de la comisión en este momento? El propósito es hacer un control político y una fiscalización, y hacer una investigación, escuchar a los comparecientes, a las autoridades involucradas en toda esta presunta red de corrupción y con estos presuntos vínculos con el narcotráfico. Están habiendo varias versiones, están manifestando muchas cosas, y prácticamente irían concordando con las denuncias o con las investigaciones que han hecho algunos periodistas. El Estado está en peligro, y ya automáticamente ese es un delito contra la seguridad del Estado. Haber puesto personas en lugares estratégicos a recomendaciones de quién, de personas vinculadas con el narcotráfico, con la mafia albanesa. Igual en la red de corrupción, permite que haya esta red de corrupción en las empresas públicas. Se pueden dar delitos de concusión, delito de cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Entonces, causales hay suficientes.
¿Y ustedes están conscientes que la posibilidad de que se llegue al juicio político pasa necesariamente por la Corte Constitucional y es allí donde eventualmente podría desactivarse la intención? Claro que sí, hay que seguir el procedimiento, se debe debatir dentro de la comisión, es un informe no vinculante, luego en el Pleno de la Asamblea Nacional se estará aprobando o no el informe, se necesita 70 votos, si se aprueba y hay recomendación de juicio político, iría para que la Corte Constitucional dé su pronunciamiento, ¿no? Pero he escuchado que manifiestan que no necesitan o que se necesita una sentencia ejecutoriada en materia penal, y eso no es necesario. Simplemente con la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, el CAL admitiría el juicio político y haría una pregunta o remitiría a la Corte Constitucional para que dé su dictamen si es admisible o no el juicio político. El asambleísta Salvador Quispe también ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado para exhortar al fiscal para que se le vincule a Guillermo Lasso en el proceso de investigación sobre la trama de corrupción en las empresas públicas. ¿Es esto de alguna forma una acción paralela de algunos asambleístas, quizá coordinada para llegar por la vía del juicio político o por la vía penal? Mire, la señora fiscal tiene que hacer sus investigaciones en materia penal. A ella le corresponde hacer esas investigaciones y que existe o no delitos penales. Nosotros tenemos que hacer en la Asamblea Nacional un control político. Si ha violentado, si ha cumplido o no con sus funciones, si ha incumplido. Pero este exhorto de Salvador Quispe a la Fiscalía, ¿es nada más una coincidencia o es, un poco en esa línea va mi pregunta, o es una acción coordinada ya desde las bancadas de oposición? Bueno, usted sabe que la bancada de Pachacuti está dividida. El señor Salvador Quispe, con un grupo de asambleístas. Pero hay algunas, igual tienen algunas coincidencias, a pesar de las divisiones, tienen algunas coincidencias. Las coincidencias son que hay que darle una salida constitucional al país. Y esa salida constitucional es un posible juicio político. No queremos, los ecuatorianos no estamos para estar de elección tras elección. Recién pasamos unas elecciones. Le dijeron no al señor Guillermo Lasso. Y aquí lo correcto, estimado Fausto, es que el señor presidente ponga su renuncia, que se haga a un lado, por dignidad, por todo el entramado que está saliendo de corrupción de su gobierno. Varias autoridades ya han renunciado. Entre ellos, mire, el secretario de la administración, una persona muy cercana al señor Guillermo Lasso, tuvo que renunciar porque está involucrado en estos presuntos actos de corrupción. El señor Hernán Luque, quien trabajó en el Banco de Guayaquil, le dio todos los poderes. Primero dijo que no era competente, después dijo que el señor quería irse. O sea, se contradice el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y la salida que le puede dar al país, la mejor salida que se le puede dar al país es que renuncie, señor presidente. De lo contrario, ustedes también se podrían o están pensando en jugarse la muerte cruzada. Nosotros probablemente sí, puede ser una de las recomendaciones también, o juicio político, o puede darse también la muerte cruzada. Pero como le dije, el país ya no está para estar de elección tras elección. Aquí es una respuesta constitucional y de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a todo lo que se ha presentado, va encaminado para un posible juicio político, señor presidente. En cualquiera de los dos casos el objetivo es el mismo. Así es, sí. No queremos nosotros ese modelo que nos ha impuesto el señor presidente. Un modelo privatizador, un modelo concentrado de poder a ciertos grupos cercanos a él y más no generar políticas públicas para seguridad, para trabajo, para quitar toda esta mendicidad que existe de ecuatorianos en las calles. Seguiremos pendientes del avance de las investigaciones. Asambleísta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, gracias por la invitación. Una buena tarde. Gracias, igualmente. Ha sido la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión Multipartidista, hablando sobre el avance de las investigaciones en el caso denominado Encuentro. Ha dicho que el objetivo en cualquiera de los dos casos, en el caso de plantearse una muerte cruzada o la posibilidad de un juicio político, es dejar de tener este modelo de gobierno. Esto lo ha dicho claramente. Mientras tanto, ya quedan pocos días para presentar el informe definitivo de la Comisión Multipartidista. La posibilidad de juicio político la mantienen ellos
desde las bancadas de oposición. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.